Buenas tardes, Sergio, bienvenido. Hola, muy buenos días, Isabel. Muchas gracias. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes una semana más. ¿Hoy de qué hablamos? Pues hoy, Isabel, vamos a hablar de regresión a vidas pasadas. Ujú. Y bueno, voy a hacer, con tu permiso, una breve introducción Claro, y enseguida damos paso a nuestra maravillosa invitada. vale. Regresar a tus vidas pasadas es iniciar un profundo viaje al inconsciente para acceder a una información inédita, experiencias no resueltas de forma satisfactoria, fobias, asuntos inconclusos pueden estar marcando e incluso determinando tu momento presente. Ese recuerdo de tus vidas pasadas te ayuda a sanar, a entender, comprender y ordenar las piezas del puzzle de tu alma que quedaron desubicadas. Mm. Por lo tanto, se regresa al pasado para traer luz al presente, para ayudarnos a entender el proceso de la regresión a vidas pasadas. Hoy recibo aquí en Estilo Sevilla, en el espacio Las Llaves de la Felicidad, desde Argentina, a Mariela Lince. Mariela es maestra de Reiki Usui, Karuna y tibetano, maestra de registros acásicos, hipnoterapeuta, terapeuta de regresiones, terapeuta holística, facilitadora en constelaciones familiares y maestra de símbolos cuánticos. Muy buenas, Mariela. Bienvenida a Las Llaves de la Felicidad. Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Buen día. Hola, Igualmente. Mariela. Siento el madrugón para ti. Mariela está desde el otro lado del planeta, desde Argentina, donde, bueno, recién son las 7, ¿no?, de la mañana. Qué barbaridad. Sí, las 7 de la mañana acá. Sí, La hemos tenido que rescatar súper temprano. de la cama. Bueno, Está bien, Mariela, muchas gracias. nada, gracias a ti por acompañarme. Mariela, ¿en qué consiste una Ujú. terapia de regresión a vidas pasadas? El paciente, cuando recibe esta terapia, accede en un estado consciente o inconsciente. Es en un estado consciente, como una meditación que se hace, donde vamos a buscar en, en su mente, en su alma, esos recuerdos que va a traer de manera consciente a trabajarlos, a poder sanar eso que ahora lo está incomodando o no le está permitiendo fluir o ser completamente feliz o reconocer algún recuerdo, pero siempre de manera consciente. ¿Y en qué consiste, Mariela, la terapia de regresión a vidas pasadas? Porque también sobre este tema hay personas que le dan un poco de reparo el acudir a vidas pasadas, quizás miedo con lo que se van a encontrar. ¿En qué consiste exactamente esta terapia? Consiste en una sesión donde donde estás acompañado, que es muy importante, o sea, no hacerlo con cualquier video o con cualquier libro, sino en tener un acompañamiento donde vamos buscando lentamente, vamos volviendo. En general yo recomiendo primero ver algo en esta vida, sino ir a la otra vida, y es simplemente recordar, volver a ese momento, recordar y reformular el recuerdo para poder traerlo a conciencia. Es una terapia que dura aproximadamente una hora y media, no más que eso. Y a veces son varias sesiones, o sea, que se hacen para poder ir a buscar esos recuerdos. Y supongo que muchos oyentes se pueden estar preguntando, pero yo voy a ser capaz de recordar algo que hice en otra vida pasada. Supongo que con el protocolo que tú sigues, ¿no? Eso se da, ¿no? Es cierto que se produce. Sí, se recuerda, sí, podés recordar todo, porque está todo en nuestra memoria del alma. Entonces podemos ir a recordar. Y recordamos hasta donde podemos sanar. No vamos a tener recuerdos muy traumáticos ni estados de shock o de inconsciencia o que que no nos van a permitir sanar. Vamos a tener siempre algo que en este momento vamos a poder transitar. Entonces no son situaciones traumáticas ni estresantes, son siempre acompañadas. O sea, solo lo que realmente nos va a ayudar, ¿no? En definitiva, ¿no? Sí, solo lo que nos va a ayudar y lo que nuestra alma va a permitir que reconozcamos en este momento.
Genial. ¿Y con qué finalidad se realiza una regresión a vidas pasadas? Porque hay muchas personas que se pueden estar preguntando, bueno, ¿y qué sentido tiene, no, acudir a vidas Sí, pasadas cuando ahora mismo tengo que sí, poner mi energía en la que estoy viviendo? claro, pero muchas cosas que tenemos en esta vida vienen de vidas pasadas. Muchos traumas, miedos, ansiedades que desconocemos, que quizás con muchas terapias no podemos sanar, o con muchas técnicas no podemos sanar o hacerlas conscientes. Ir a vidas pasadas nos hace entender muchos traumas. Por ejemplo, puede ser un miedo a subirte al ascensor, a estar en un espacio muy cerrado que no Sí. reconocemos en esta vida de ninguna manera y quizás está en otra vida. Y cuando vamos ahí lo hacemos consciente y lo sanamos. Entonces es traer algo a esta vida para poder sanarlo, trascenderlo, hacerlo consciente. Entonces es muy sanador. Y cuando eso sana en esta vida, ¿ese miedo desaparece o qué sucedería? Desaparece, empieza a ser consciente de dónde viene y desaparece. ¿Sí? ¿Y desaparece de un plumazo o es un proceso? No, desaparece en un proceso, por eso digo que a veces no es solo una regresión, sino varias, donde vamos trabajando, porque empezamos como a abrir distintas puertas donde empezamos a sanar. Vemos de dónde viene ese miedo, quizás, después vamos trabajando por qué continúa. Pueden ser varias sesiones o trabajarlo de otra manera, no solo con la regresión, sino con hipnoterapia o con otras técnicas para acompañar eso que vimos en la regresión. Sí, hasta que finalmente eso se sane, ¿no? En esta vida Sí, actual. sí, se sane y nos permita entender por qué vivimos a transitar esa experiencia, como por qué tenemos eso en esta vida que no pudimos resolver en otra. Y que, aparte de miedo, fobias, ¿hay algún tipo más de situaciones que se puedan sanar? No sé, por ejemplo, la Sí, dificultad para ser mamá, o no sé, o algún hecho que se te repite habitualmente en tu vida, por ejemplo, si tienes fracaso en los diferentes trabajos, no sé, cualquier tipo de sí. situación que te preocupe, también, También se también puede sería un sanar. poco... Sí, Sí, también se puede sanar. El tema de la dificultad de ser mamá, por ejemplo, puede venir también de un miedo o de algún trauma, de alguna vida pasada donde, por ejemplo, abandonamos a nuestros hijos. Entonces en esta no nos permitimos ser mamá y cuando lo hacemos conscientes, casi por arte de magia, que empieza a cambiar la realidad de esta vida. También algún vínculo con otra persona, alguna relación o estos círculos que parece como que siempre nos pasa lo mismo y no podemos ser abundantes, no nos puede ir bien en alguna parte de nuestra vida. También se puede por lo menos ver, o sea, desde una regresión se puede ver y se puede empezar a sanar. Y a veces también se puede ir no solo a otra vida, sino a algún recuerdo de esta vida, algún momento al útero de nuestra mamá. Se puede hacer una regresión hasta el útero, hasta nuestra infancia, y ahí vamos a ir sanando también. y en este caso es el terapeuta, ¿no? El que descubre que es ese momento, ¿no? El que donde hay que Sí, profundizar, ¿no? sí, sí, sí. Sí, por eso aconsejo que sea guiada y que no sea autodidacta, digamos, que tenga así un profesional que lo acompañe, que vayamos guiando para poder ir viendo, según lo que va apareciendo, vamos a ir guiando esa regresión. Mariela, ¿puedes compartir hoy algún caso representativo de una experiencia de sanación real con la terapia de regresiones a vidas pasadas? Sí, claro. De pacientes míos he tenido, por ejemplo, una persona con esto de los traumas, que no se podía subir a un ascensor, que no podía tampoco meterse en algún lugar como una cueva
o algo parecido, porque lugares muy cerrados, claro, porque le empezaba a agarrar mucha taquicardia, mucho miedo, un miedo físico, a transpirar el cuerpo, a sentirse muy agitada, y bueno, había probado un montón de terapias, un montón. Y cuando hicimos regresiones, nos dimos cuenta de que había muerto en otra vida, encerrada en una, como que la habían metido en el cajón, digamos, como que la habían encerrado viva, la habían sepultado viva. Entonces ella, cuando hicimos la regresión, se despertó en ese cajón y pudo ver que el miedo venía de eso, de cómo había fallecido en otra vida. Y pudo empezar a subir, para subir a su trabajo, tenía 20 pisos en un ascensor. Y ella empezaba a subir un piso por escalera, un piso en ascensor, un piso por escalera. Y después de la regresión pudo empezar a subir 6 pisos, esperar el otro ascensor, volver a subir. Y ahora pudo subir, bueno, después vino la pandemia, pero pudo subir sus 20 pisos en el ascensor sin que le agarre ningún ataque de pánico. Le agarraban ataques de pánico reales. Qué bueno. Sí, después, realmente personas, es un proceso de gran ayuda para ella. De gran ayuda, sí. También personas con miedo al agua, que no podían meter la cabeza abajo del agua sin desesperarse, que también han tenido algún accidente en otra vida, que no podían, que tuvieron un accidente con un barco, que se cayeron al agua, o que los tiraron al agua. Entonces en esta vida no podían ni siquiera meterse en una piscina, del miedo que les daba. Y lo pudieron resolver. O gente también, una regresión que no es a otra vida, pero gente que se sentía muy bien sola y se alejaba mucho de la familia, como de sentirte muy bien, muy cómoda y alejarte mucho del resto de la familia. Y claro, cuando era chica, esa persona estuvo mucho tiempo sola y fue donde pudo sentirse cómoda. Entonces ahí encontramos por qué se alejaba tanto del resto de la familia. Claro. Que no está mal, sino que al descubrirlo pudo hacerlo consciente y seguir transitando esta vida de otra manera, sin culparse. Ella se sentía muy culpable por no estar, por no ser familiar, por no buscar compartir. Y realmente en todos los casos las personas no eran conscientes de la causa, ¿no?, que estaba originando ese miedo o fobia, ¿verdad? No eran conscientes y habían probado un montón de otras terapias, porque cuando llegamos a una regresión ya hicimos varias cosas en general antes para poder descubrirlo de manera consciente, de manera mental, y sí. no las encontramos tan fácilmente. Cuando llegamos a una regresión ya estamos probando otras cosas. Sí, han probado de todo. Uh-huh. O también un ejemplo, uno de los últimos que atendí, una chica que no tenía fotos de cuando ella era chiquita, no tenía fotos de su mamá embarazada, no tenía fotos de ella cuando era bebé, entonces tenía miedo de no ser hija de su mamá, de ser adoptada y que nunca se lo hayan contado. Claro. Y papá y mamá ya no vivían. Así que volvimos hasta el útero de su madre y ahí encontramos que sí, que su mamá realmente estaba embarazada de ella, pero ella hizo como una disociación en el momento del embarazo, porque la madre se peleaba mucho con el papá, entonces se disoció y es como que se apartó de ese recuerdo. Así que como no lo tenía consciente de que había estado dentro de la panza de su mamá. Y lo pudimos ver en una regresión hace muy poquita. Y pudo liberar, pudo soltar, sanar, sentirse mejor. Claro, interesante. Sí, a medida que evolucionas y creces en conciencia, Mariela, ¿es tu mismo ser superior el que te insta, te lleva a profundizar más en determinadas heridas del alma para dar un paso más en tu evolución?
Es decir, te lleva un poco a ir más hacia adentro para evolucionar. Sí, siempre es nuestro ser superior que nos va guiando y que nos permite sanar o visualizar hasta donde estamos dispuestos a sanar hoy. Nos va guiando y nos va conteniendo. Por eso no hay que tenerle miedo a este tipo de terapia, porque nos permite... Realmente los pacientes que llegaron estaban ya preparados, ¿no?, para conocer esa información y liberarse de ella, y se dio, ¿no?, digamos, el encuentro entre el terapeuta y el paciente. Sí, y se dio hasta donde tuvo que ser con cada uno de ellos, hasta donde su alma les permitió sanar o lo que necesitaban en ese momento. No hay un objetivo. No es que todas las regresiones son iguales, sino cada uno hasta donde puede, y cada uno que se sienta cómodo también, como acabas de decir, con el terapeuta. Que pueda sentirse contenido, que pueda sentirse acompañado, que pueda tener una contención después de la regresión. En general yo hago una sesión antes de la regresión donde charlamos y me van contando qué es lo que los lleva a hacer la regresión, y luego hacemos la regresión. No es solo la regresión. Estamos en una primera sesión. Ajá. Y también, si regresamos al pasado, el que las almas que estamos viviendo esta situación, bueno, desde el 2020, ¿no?, de la pandemia a nivel mundial, también, digamos, es parte de nuestro cometido, ¿no?, el que tuviéramos que trascender esto y, evidentemente, dejará también nuestras marcas o parte evolutiva, ¿no?, para siguientes encarnaciones. Claro, sí. Sí, nos va a ayudar a sanar esta y otras vidas, otras encarnaciones y vidas pasadas también, porque el tiempo es una espiral en realidad. Entonces vamos a ir sanando esta y otras vidas. Genial. Para concluir, Mariela, ¿qué servicios prestas y cómo se puede contactar contigo? Bueno, yo, además de la data, que tengo el servicio acá de ella, hago todas las terapias holísticas, hago cursos de flores de Bach, regresiones también, los puedo hacer de forma virtual, hago hipnoterapia, reiki, registros akáshicos, doy cursos también de símbolos cuánticos, sesiones individuales acompañando, los procesos, constelaciones familiares también, y siempre procesos individuales o cursos grupales. Y se puede hacer por Zoom desde cualquier parte del mundo, contactarme seguramente lo vas a poner en Prana_armonía, en Instagram me pueden encontrar. Ajá, Prana_armonía en Instagram. Sí. Genial. Y como bien has dicho, cualquiera de los servicios que prestas se pueden hacer tanto de forma presencial, en Argentina, donde tú resides, o vía online en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, de forma presencial o online, en cualquier parte del mundo, tal cual. Genial. Pues muchísimas gracias, Mariela, por compartir hoy Sergio, tu sabiduría y experiencia sobre este tema tan profundo como son las regresiones a vidas pasadas, que a veces, lo podemos ver un poco como lejano, pero sin embargo luego es muy interesante de cara a todos esos miedos, fobias, situaciones que a veces no le encontramos, ¿no?, una explicación determinada, pero que nos siguen afectando actualmente. Sí, o relaciones también, relaciones que nos afectan hoy en día y que no podemos resolver. Cuando vemos en vidas pasadas de dónde viene, las resolvemos y las trascendemos. Es muy interesante. Así que gracias a vos por el espacio y por la charla y por el interés en este tema que es realmente muy interesante. Muchísimas gracias a ti, Mariela. Un abrazo muy fuerte. Bendiciones. Otro. Nos vemos. Bendiciones. Nos vemos. Gracias. Pues muchas gracias, Sergio Amado, con su sección La llave de la felicidad. Un besito y hasta la semana que viene. Gracias a todos. Bendiciones. Adiós. Chao.